Bienvenidos a un nuevo episodio de Nefrotalk. Hoy estamos aquí con Alba Santos, adjunta del Hospital General de Alicante, el Hospital Dr. Balmis, con un tema que toca a todos, tanto en las pautas de crónico como en la pauta de agudos, que es la anticoagulación del circuito extracorpóreos. Muchas veces lo hacemos así, un poco a dedo, pero es verdad que detrás deberíamos tener un poco más bases científicas. Sí, Alba, cuando quieras, ya puedes iniciar con tu ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, pues allá vamos. Vamos a ver qué evidencia hay acerca de la anticoagulación del circuito extracorpóreo en hemodiálisis. Y estas son las cuestiones que voy a intentar resolver a lo largo de la charla. ¿Por qué tenemos que anticoagular? ¿Qué dicen las guías? ¿Con qué se anticoagula y cómo lo ajustamos? ¿Cómo medimos si lo estamos haciendo bien? ¿Y cómo lo evitamos para aquellos pacientes en los que no se pueden utilizar fármacos? Y finalizaré con unos mensajes para llevar a casa que yo creo que serán útiles de cara a la prescripción de pautas tanto de agudos como de crónicos. Bueno, y empezamos. ¿Por qué tenemos que anticoagular? Bueno, pues porque se sabe que el contacto de la sangre con el circuito extracorpóreo y con el dializador activa las vías extrínseca e intrínseca de la coagulación y produce el depósito de fibrina a lo largo de las fibras con oclusión de las mismas. Y si os fijáis en este dializador que no está activo, se acaba de hacer un lavado, prácticamente todas las fibras se ven rojitas y trombosadas, y eso disminuye la eficacia de la técnica. De hecho, si os fijáis en la pantalla, se ve la evolución del aclaramiento del dializador a lo largo de la sesión, y si nosotros pasamos visita en la primera hora, vemos que el aclaramiento está muy bien y nos estamos perdiendo todo lo que está pasando al final de la sesión, en la que, como veis, el aclaramiento ha bajado mucho. Así que, por este motivo, la anticoagulación del circuito es fundamental para lograr un buen resultado en la diálisis. Y cuando por lo menos yo me quiero revisar un tema y quiero saber qué hay que hacer, lo primero que hago es revisar las guías. Qué mejor que un panel de expertos para darnos las recomendaciones de un tema, ¿no? Bueno, pues las guías CARI de 2013, las guías europeas del 2007, las KADOKI y las japonesas de 2015, ni siquiera hacen mención a la anticoagulación del circuito. O sea que hay una falta de evidencia en las guías que nos deja un poco huérfanos. Y nos tenemos que remontar a las guías CARI de 2005, que aunque están algo desfasadas, por lo menos nos dicen que los datos son limitados, pero parece que no hay diferencia entre anticoagular el circuito con la heparina de bajo peso molecular y con la heparina sódica, pero no dicen nada más. Las guías británicas de 2019, la verdad es que sí que tienen un apartado específico de anticoagulación en hemodiálisis, pero tampoco nos resuelve mucho. Si os fijáis, nos dice solamente que recomiendan la anticoagulación bien con heparina sódica o con heparina de bajo peso para reducir la trombosis del circuito, que recomiendan que esa heparinización sea más baja en aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrado, y que recomiendan que los pacientes que tengan alergia a la heparina pues no se utilice la heparina. O sea que no nos saca de dudas. En realidad las guías, vamos, no se necesita un panel de expertos para estas recomendaciones que son un poco de perogrullo. Y nos tenemos que remontar a las guías europeas del 2002, en las que sí que encontramos alguna recomendación. Y en estas guías nos dicen que se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular, principalmente porque es seguro, porque la eficacia con respecto a la heparina sódica es la misma y hay más facilidad en la administración. No hay mucha diferencia en cuanto a los efectos secundarios. Sin embargo, estas guías están desactualizadas y quedan aún muchas preguntas sin responder tanto en estas guías como en todas. Entonces, después de revisar las guías, pues tuve que hacer una revisión de la bibliografía por mi cuenta, y entonces empezamos con qué tenemos que anticoagular el circuito o con qué podemos hacerlo. Pues me voy a centrar exclusivamente en la heparina sódica y en la heparina de bajo peso molecular, porque si no estaríamos aquí hablando hasta mañana. Así que empezamos. La heparina sódica, ¿qué es? Pues la heparina sódica o no fraccionada es una molécula lineal de glicosaminoglicanos. Es una molécula muy grande, son un conjunto de moléculas lineales enormes, y de hecho su peso molecular es en torno a 12 a 15 kilodaltons. O sea, si pensamos que la beta-2 microglobulina que tenemos que dializar y nos cuesta pesa 11 kilodaltons, pues la heparina sódica es mucho más grande, y de hecho es una familia de moléculas cuyo peso molecular varía desde 4 hasta 40 kilodaltons.
Su mecanismo de acción es principalmente inhibir la trombina de manera directa o indirecta dependiendo de la dosis, pero su principal acción es inhibir la trombina. Y la farmacocinética, yo creo que todos la conocéis, tiene un inicio de acción muy rápido, de 3 a 5 minutos, y su vida media es muy corta. Prácticamente en 90 minutos ya termina su vida media, aunque es verdad que en la enfermedad renal la vida media se puede alargar hasta 2 horas. Se puede revertir su efecto y esto nos ayuda mucho a los nefrólogos. La heparina sódica es como he dicho, es un conjunto de glicosaminoglucanos que tienen muchas cargas de sulfato, que le aporta una carga negativa a la molécula. Entonces, el efecto se revierte con una molécula que es positiva y es la protamina. Se sabe que 1 miligramo de protamina puede más o menos antagonizar 100 unidades de heparina sódica. Y los efectos secundarios de la administración de protamina, como puede ser la hipotensión o la bradicardia, mejoran si la administración de protamina se hace más despacito. ¿Y qué dosis damos de heparina sódica en hemodiálisis? Bueno, pues la dosis depende. Hay 2 formas de anticoagular el circuito con heparina sódica, intermitente o continua. De forma intermitente consiste en la administración de al menos un bolo al inicio, que puede ir seguido o no de otro bolo a las 2 o 3 horas. Y la dosis varía en torno a 500 a 2000 unidades por bolo. Y la infusión continua consiste en la administración mediante infusión, como su propio nombre indica, de heparina sódica durante toda la diálisis, finalizando entre 30 a 60 minutos antes de finalizar la sesión, que sería el tiempo que quedaría la heparina todavía activa. Y ahí la dosis más o menos varía entre 500 a 1500 unidades por hora. Sin embargo, se ha visto que por la farmacocinética de la heparina, la mejor forma de conseguir una buena anticoagulación del circuito sería la administración de un bolo inicial seguido de infusión continua, evitando entonces los periodos de sobrecoagulación y de infracoagulación a lo largo de la sesión que se consigue con los bolos. De tal forma que inicialmente lo que se recomienda es la administración de un bolo inicial y posteriormente infusión continua. ¿Y las heparinas de bajo peso? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues actualmente hay comercializadas en España 4: bemiparina, dalteparina, enoxaparina y tinzaparina. Son unas moléculas que se obtienen por depolimerización química o enzimática de la heparina sódica. Entonces es como si cortáramos, digamos, esa macromolécula que es la heparina sódica, y por eso su peso molecular es mucho menor. De hecho, varía en torno a 4 a 6 kilodaltons. El mecanismo de acción es principalmente un inhibidor de la anti-10A, porque para inhibir el anti-10A solo se necesitan 5 azúcares, pero tienen también actividad antitrombina, aunque la actividad antitrombina es mejor porque se necesita una cadena más larga de 18 sacáridos. Y por eso muchas veces hablamos de la acción de la heparina de bajo peso como un ratio de actividad anti-10A versus antitrombina. La farmacocinética es más favorable a la hora de conseguir una estabilidad en la anticoagulación, en el efecto anticoagulante en la sangre. La vida media es mucho más larga que la heparina sódica, la respuesta es más predecible y todas tienen metabolismo renal. Y de hecho su principal metabolismo es ese, el renal, aunque la enoxaparina tiene algo de metabolismo hepático y la tinzaparina se metaboliza también por las heparinasas endoteliales, de tal forma que si quisiéramos evitar, digamos, la sobredosificación en pacientes con insuficiencia renal, quizá, y de esto no hay evidencia, pero algunos autores lo recomiendan, las heparinas de bajo peso más recomendables serían la tinzaparina por su metabolismo y la enoxaparina, porque consigue metabolismo no solo por vía renal. La reversión del efecto no es tan fácil como en la heparina sódica, porque son moléculas más cortas, tienen menos radicales negativos, menos radicales de sulfato, y por tanto la protamina no las antagoniza del todo. La protamina solamente antagoniza la actividad antitrombina, no la anti-10A. Aún así, sí que hay autores que recomiendan, ante sobredosificación, administrar 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades de anti-10A. No se va a conseguir revertir el efecto por completo, pero al menos algo de efecto anticoagulante se puede revertir. ¿Y qué dosis se administran en hemodiálisis de estas heparinas? Pues
hay poca evidencia y de hecho por ficha técnica solamente tendrían indicación de alteparina y enoxaparina para anticoagular el circuito, pero todas se han utilizado sin problemas. Es verdad que la enoxaparina se administra ajustada al peso del paciente, digamos, y el resto la dosis sería fija y varía. Aunque en la vida real la verdad es que el ajuste se realiza después de manera empírica según vamos viendo los resultados que tenemos con esas dosis. ¿Y qué es mejor? ¿Qué heparina de bajo peso es mejor en hemodiálisis? ¿Hay una que sea mejor que otra? Pues tenemos algunos estudios, no muchos, que han comparado actividad anticoagulante de diferentes heparinas de bajo peso y si os fijáis en las gráficas, la actividad es superponible cuando se ajusta las dosis a la actividad anticoagulante. De modo que en general podemos utilizar cualquier heparina de bajo peso molecular en hemodiálisis porque su actividad es similar. Y vale, y si comparamos la heparina sódica con la heparina de bajo peso, ¿cuál es mejor o qué ventajas o qué inconvenientes tiene? Pues lo primero que tenemos que saber es que no hay consenso y de hecho en el estudio español sobre anticoagulación en hemodiálisis que se publicó en 2012 vemos que en general en España casi la mitad de los pacientes se anticoagulan con heparina de bajo peso y la otra mitad con heparina sódica, aunque hay un pequeño porcentaje que no se realiza sin heparina. O sea que ya solo por la práctica clínica sabemos bueno, pues que parece que los resultados son similares con unas y con otras y que depende de lo cómodo que se sienta el nefrólogo con cada una de ellas. Hay varios metaanálisis, yo solamente os he traído este, en el que se compara la eficacia y la seguridad de las heparinas de bajo peso con la heparina sódica. Y si os fijáis, en cuanto a eficacia son similares y en cuanto a seguridad también. De tal forma que no tenemos nada que nos haga preferir una heparina sobre otra. Podemos utilizar heparina sódica o de bajo peso para anticoagular el circuito porque las dos son igual de eficaces e igual de seguras. ¿Cómo administramos la heparina? Bueno, pues el objetivo es anticoagular el circuito y por lo tanto en la ficha técnica tanto de la heparina sódica como de las dos heparinas que están autorizadas en ficha técnica para anticoagular el circuito en hemodiálisis, en ficha técnica viene que se tiene que administrar predializador porque el objetivo es anticoagular el circuito. Si nosotros realizamos una diálisis de bajo flujo, vemos que el efecto de la heparina de bajo peso molecular es igual tanto si se administra pre como si se administra postdializador. Es decir, que en ficha técnica viene que se administre predializador y cuando hacemos una diálisis de bajo flujo nos da igual si la heparina de bajo peso se administra pre o postdializador. Pero a medida que se han ido desarrollando las nuevas membranas de diálisis, las diálisis de alto flujo y posteriormente la online y la diálisis extendida, en las que los dializadores tienen poros mucho más grandes, pues es razonable pensar que la heparina de bajo peso, que tiene bajo peso molecular y que por tanto es una molécula pequeña, se va a perder por el dializador si la administramos directamente justo antes del dializador. Y de hecho hay estudios en los que se ven o se compara la administración de la heparina de bajo peso molecular pre y post dializador. Entonces, tanto en hemodiálisis de alto flujo como en hemodiafiltración online, se ve que el efecto anticoagulante de la heparina de bajo peso molecular es mayor si se hace por rama venosa, es decir, infundida directamente al paciente. Y por tanto, estos autores recomiendan reducir la dosis un 25 o un 50% de la heparina de bajo peso molecular si se administra postdializador para conseguir el mismo efecto. De tal forma que la administración sería predializador en la heparina sódica y puede administrarse postdializador, pero reduciendo la dosis en hemodiafiltración online y en hemodiálisis de alto flujo. Y de hecho, estos autores vuelven a explorar lo mismo, la administración arterial versus la administración venosa, y concluyen que la administración por rama venosa no siempre necesita ajuste de dosis, pero sí que mejora el rendimiento de la anticoagulación del circuito y de las escalas de trombosis del circuito que se han evaluado.
de tal forma que, aunque por ficha técnica siempre se administra o siempre se dice que se ponga predializador, la administración postdializador por rama venosa o directamente al paciente consigue también buenos resultados. ¿Y influye la técnica de diálisis en la heparinización? Pues en este estudio evaluamos la administración de heparina de bajo peso molecular por rama venosa en 3 técnicas: hemodiálisis de alto flujo, hemodiafiltración online y hemodiálisis extendida con un teranova. Y vemos que si la heparina de bajo peso se administra por rama venosa, los resultados en cuanto a actividad antidieza postdiálisis son similares. Y cuando la administramos por rama arterial, que es un estudio similar en casi los mismos pacientes, vemos que cuando se administra por rama arterial, probablemente porque la heparina de bajo peso se pierde por el paciente, sí que encontramos diferencias en cuanto a la actividad anticoagulante antidieza en hemodiafiltración online. Es decir, que la actividad antidieza, la actividad anticoagulante, cuando la heparina se administra por rama arterial, es mayor en la hemodiálisis de alto flujo comparada con la extendida y con la online. ¿Y cómo se puede ajustar, cómo podemos ajustar la anticoagulación? Pues la verdad es que hay varias formas. La más habitual es la inspección visual de las cámaras, de la cámara venosa, del circuito y sobre todo el dializador una vez que se ha reinfundido al paciente. Y hay varias escalas que son un método semicuantitativo y operador dependiente. Pero siempre, independientemente de que usemos una escala u otra o ninguna, siempre tenemos que estar pendientes de si quedan trombosis o restos de fibrina en las fibras o en el dializador para ajustar la anticoagulación del circuito. Las presiones del circuito nos sirven poco para ajustar la heparina. La presión dinámica del acceso vascular, principalmente la presión venosa, puede elevarse cuando hay trombosis en la cámara venosa, pero normalmente lo que nos indican es una disfunción del acceso vascular. Y la PTM, la verdad es que cuando se eleva la PTM, la trombosis ya está establecida y además, pues, esto nos da para hablar mucho acerca de cómo miden los monitores las presiones, la presión PTM, pero en general no es un método útil para evaluar cómo de bien anticoagulado está el circuito. Y tenemos test de laboratorio como el APTT, que lo utilizaríamos en la heparina sódica, o el antidieza, que lo utilizaríamos con la heparina de bajo peso molecular, pero no lo hacemos de manera habitual por precio y porque además el rango óptimo o el rango objetivo tanto de APTT como antidieza en diálisis no está claro. Así que al final yo creo que lo que hacemos todos es un ajuste empírico con tanteo. Si vemos que el paciente tiene datos de sangrado, reducimos dosis, y si vemos que el paciente o el circuito tiene datos de trombosis o el aclaramiento no está bien, pues vamos aumentando la dosis poco a poco. ¿Y cómo podemos evitar la administración de heparina en caso de que surjan problemas? Pues lo primero que podemos hacer, y yo creo que lo hacemos todos, es el lavado con suero salino. Si administramos bolos de suero salino o incluso infusión continua a lo largo de la sesión, podemos, entre comillas, diluir algo la sangre y evitar que se formen esos depósitos de fibrina y evitar, por tanto, la trombosis. No es el mejor método, pero yo creo que lo hemos utilizado todos en momentos puntuales. Se pueden dar dosis bajas de heparina también, con un objetivo de APTT de 1,5, aunque esto es muy difícil porque la heparina tiene mucha variabilidad, la heparina sódica, y es difícil su ajuste, pero sería simplemente reducir la dosis de lo que damos a un paciente de manera habitual, en caso de que sí podamos utilizar heparina. Y podemos utilizar, tiene acetato, y si el acetato se sustituye por citrato, el citrato va a formar complejos con el calcio y va a favorecer favorecer eso, que no se hagan los trombos a lo largo del circuito. Y luego tenemos otras estrategias un poco más sofisticadas, como son la anticoagulación regional, bien con heparina, bien con citrato o con prostaciclina, y que consiste en la administración de cualquiera de estos 3 fármacos
por predializador, con el objetivo de anticoagular el circuito, y por la rama venosa, digamos, administrar el antídoto. Si lo hacemos con heparina, sería administración de heparina sódica predializador, y en la parte postdializador, en la rama venosa, administrar protamina como para revertir el efecto y que únicamente quede anticoagulado el circuito. El problema de esto es que el complejo heparina-citrato muchas veces cuando llega al sistema retículo endotelial se disocia y entonces el paciente queda heparinizado, tiene acción de la heparina. Se puede realizar también con citrato. En este caso se administraría el citrato predializador y postdializador o directamente al paciente se administraría calcio. Lo que pasa es que tienes que hacer analíticas y estar pendiente para ni pasarte ni quedarte corto en la administración del calcio. Y con la prostaciclina también se ha hecho. El problema es que la prostaciclina, como sabéis, produce vasodilatación en hemodiálisis y no queremos tener a los pacientes vasodilatados porque se tolera peor. Aparte de que por precio pues no sale muy rentable. De tal forma que la anticoagulación regional se utiliza poco. Yo la verdad es que no tengo experiencia, pero la que más he visto descrita es la anticoagulación regional con citrato. Y tenemos más estrategias. Podemos cambiar, digamos, la pauta de hemodiálisis para evitar que se genere la trombosis. Y la primera de ellas es aumentando el flujo de sangre siempre y cuando tengamos un buen acceso vascular. Todos sabemos que si el acceso vascular va a 200 mililitros minutos, si tenemos un catéter o una fístula que no va y no va más de 200, vamos a tener problemas de trombosis. Pero con un buen acceso vascular, si tú aumentas el flujo de sangre, podemos disminuir esa formación de trombos. Y la otra opción es acortar la sesión. Sé que a nivel logístico es complicado, pero si tenemos un paciente que sangra, al que no podemos administrar heparina, pero que tiene problemas de trombosis en el circuito, una opción sería hacerle más diálisis para garantizar la dosis de diálisis, pero acortar la sesión, hacerla más corta para que no llegue, perdón, a trombosarse el circuito. Si el paciente está en online, en HDF-POS, sabéis que inherente a la técnica hay una hemoconcentración importante dentro del dializador. Y si le pasamos a HDF predilución, podríamos intentar disminuir esa hemoconcentración que hay intradializador y favorecer la trombosis, pues que no se forme el trombo. Hay estudios a favor y en contra, y hay algún estudio que dice que los pacientes en predilución no mejoran esa trombosis del circuito cuando se dializan sin heparina. En mi experiencia, la verdad es que hay pacientes a los que les va bien y como las guías no dicen nada, pues es una opción a tener en cuenta. Y otra de las cosas que podemos probar es cambiar la membrana. Hay membranas de diálisis, dializadores que están modificadas y que son más biocompatibles o que están modificadas con determinados compuestos que favorecen o que evitan la formación de trombos. Uno de ellos es la membrana de Pran, el AN69ST, que tiene unidad heparina y que no podríamos utilizar en pacientes con alergia a la heparina o que tengan fenómenos de HIT, de trombopenia inducida a la heparina, pero que sí nos garantiza disminuir la necesidad de heparinización del circuito en pacientes que tengan riesgo de sangrado. Las membranas con vitamina E también se han probado y se basa en que pues son, digamos, disminuye oxidación y fenómenos de bioincompatibilidad, aunque los resultados pues no son tan buenos como con la membrana de la N69ST con heparina. Y por último tenemos el triacetato de celulosa asimétrico, que tiene muy buena biocompatibilidad y además muy buen rendimiento depurativo y se sabe que disminuye menos la formación de trombina en el dializador y favorece, por tanto, una buena diálisis con bajas necesidades de heparina o incluso suspendiéndola por completo. Así que sin meterme más en muchos temas y para que la mañana no sea larga, ya finalizo la sesión con unos pocos mensajes para llevar a casa. El primero, la heparina sódica y la heparina de bajo peso molecular son igual de eficaces e igual de seguras para anticoagular el circuito de hemodiálisis. Si administramos la heparina de bajo peso molecular, lo debemos hacer por rama venosa para que no se pierda, porque es más eficiente.
Y una cosa hay que tener en cuenta, si la heparina de bajo peso molecular se pierde y estamos dando heparina de bajo peso, no tanto para anticoagular el circuito, sino con fines profilácticos de trombosis en el paciente, por ejemplo, por una fibrilación auricular, ojo, habría que darla postdiálisis y anticoagular el circuito de otra forma para que tenga efecto en el paciente. Si la damos al principio de la diálisis con intención de hacer un 2 por 1, digamos, anticoagular el circuito y al paciente, probablemente ese paciente se quede infratratado al finalizar la diálisis. Tenemos que hacer vigilancia para ajuste de dosis y, de hecho, siempre que un paciente tenga disminución del aclaramiento, hay que valorar cómo está del aclaramiento o del volumen convectivo si está en online. Hay que vigilar cómo está el dializador, cómo están las fibras del dializador al terminar la diálisis, porque a lo mejor necesita un ajuste de dosis de heparina. Y si hay riesgo de sangrado, mi consejo, aunque se pueden utilizar otros fármacos, mi consejo es empezar modificando la pauta, aumentar el flujo de sangre si se puede, cambiar el dializador, pasar a HDF-pre e incluso probar con un baño de diálisis con citrato para intentar disminuir ese riesgo de sangrado y evitar fármacos que puedan hacer que sangre. Así que nada más, hasta aquí la sesión y solo quería recordaros, recordaros o informaros si no lo sabéis, que el estudio que he contado de anticoagulación en hemodiálisis, el estudio español que se publicó en 2012, se va a volver a hacer, se van a enviar unas encuestas a través de la SEN y la verdad es que nos ayudaría mucho para mejorar las prácticas de anticoagulación, así que si os llega la encuesta os animo a responder, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Alba. Muchas gracias. Además, vamos, has cumplido con los tiempos. Mientras van llegando preguntas al chat, yo quería hacer dos preguntas. Uno, a raíz de lo que acaba de decir de la encuesta que se volverá a enviar, es porque la anterior era del 2012. Ahora mi sensación es que efectivamente la heparina sódica se haya quedado marginal en el uso, en el utilizo, y que la de bajo peso molecular son las más utilizadas. No sé si hay algo que también tú compartes y si esto simplemente es por comodidad o si efectivamente, porque de la presentación que has hecho no debería tener ninguna ventaja adicional la de bajo peso molecular respecto a la sódica. Claro, eficacia y seguridad son iguales, pero facilidad de uso no, porque si pensamos en enfermería, la administración de la heparina sódica implica idealmente un bolo inicial y después una perfusión continua, y eso requiere tiempo y manipulación por el personal de enfermería. Entonces es más fácil administrar una sola dosis de heparina de bajo peso. Inicialmente, además, se decía que la heparina de bajo peso era más cara y por eso arrastrábamos en el estudio del 2012 que se hizo en los años anteriores, arrastramos todavía la tendencia de que la heparina de bajo peso era más cara, pero se ha visto que no es tan cara. Ahí los estudios económicos varían, pero en general el precio es similar. Entonces, por facilidad de administración, la heparina de bajo peso. Y luego también hay que tener en cuenta que los efectos secundarios, que no los he comentado, la aparición de HIT, de trombopenia inducida a la heparina y de anticuerpos, es más frecuente con la heparina sódica. Y con la heparina sódica, además, deberíamos hacer un hemograma para ver recuento de plaquetas unos días después de iniciar su administración en diálisis, de modo que por facilidad de uso, heparina de bajo peso. Y la otra pregunta es, ¿deberíamos tener en cuenta el tipo de acceso vascular como variable en el momento de elegir la dosis y el tipo? Sobre todo me refiero, más allá que el acceso vascular esté en buenas condiciones, sobre todo cuando se habla de fístula, pero si tengo un catéter o una prótesis, una fístula protésica, es una fístula normal. ¿Esto es una variable que debería tener en cuenta? Me gusta mucho esa pregunta. Pues mira, yo he encontrado un montón de nefrólogos que cuando el paciente tiene catéter administra heparina de bajo peso molecular, pero no me han sabido explicar muy bien por qué. Y cuando he hecho la revisión, no hay nada que nos haga elegir un tipo de heparina frente a otra en función del acceso vascular, salvo que tú quieras tener entre comillas, algo anticoagulado al paciente, algo de efecto, porque la heparina de bajo peso molecular te dura más, y si tú tienes un catéter o un acceso vascular protésico o incluso una fístula que funciona regular y quieres, digamos, entre comillas, que el efecto anticoagulante que tú le pones en el circuito le dure un poco más, entonces utilizarías de bajo peso. En la literatura no hay nada. Hay algún estudio, pero es que no hay nada. No, tendríamos que hacerlo para ver si hay diferencias, pero no hay evidencia ahora mismo.
Perfecto. Alba, muchas gracias de la disponibilidad. Yo aprovecho siempre para invitar a todos los socios a proponerse por los próximos Nefrotalk. También quiero recordar, como esta sesión era orientado sobre un tema de hemodiálisis, que tenemos dos reuniones en los próximos meses. Una es la reunión de hemodiálisis que organiza la sociedad, que será el 13 de diciembre en Pangea, en Valencia, y después una reunión que está orientada solo a residentes, que será el 26-27 de enero en Castellón, a lo cual, por supuesto, invito a todos los socios a participar. Muchas gracias, Alba, y muchas gracias a todos los demás. Un saludo. Muchas gracias.